fotografía, que nos dice que la longitud focal es de 18 milímetros, pero nosotros ya sabemos que para la recalibración ya no son 18 milímetros, son 18.8617. Pero el caso 3 sigue sin estar calculado, es decir, que el parámetro aquel del polinomio de sexto grado no le utiliza. Veis que algunos son negativos y el caso 1 positivo y los demás son negativos. Acordaros que siempre el modelo ideal restringe, es decir, se encoge respecto al modelo de la fotografía obtenida, con lo cual quiere decir que tiene que haber parámetros negativos, porque la X y la Y suelen ser más pequeñas que la X y la Y de la fotografía original. Bueno, vista estas cosas, nos salimos de este. Después veremos cómo manipulamos esta ventana. Entonces yo ya le dije que calcular el caso 3 y vimos en la ventana de la calibración de la cámara caso 3 que no la había calculado. Y volvemos a la cámara inversa. Y procesamos. Volvemos a procesar, nos calcula el caso 3 y seguro nos dirá algo así ya como no muy bueno, aparentemente. Fijaros que primero teníamos 0,73. Después eliminamos los dos puntos y pasamos a 0,70. Y ahora recalibramos hacia atrás y tenemos 0,67. Quiere decir que el procedimiento pues le hemos mejorado. Ahora hemos añadido el caso 3, por eso nos da 0,67. Pero sin embargo en el informe seguro que nos dirá que hay mucha correlación entre unos metros y otros. Efectivamente. Lo que era de suponer, dice, uno o más parámetros de la cámara tienen correlaciones muy altas. La correlación es una medida de la independencia entre las variables que en un estudio estadístico de algo se tiene en cuenta. Cuando la correlación es muy alta quiere decir que unas variables dependen de otras, con lo cual una de ellas la podemos eliminar. Y aquí nos está diciendo eso, que el caso 3 pues tiene una correlación muy alta con el caso 2 del 98,5%. Pero esto no deja de ser un dato estadístico. Podemos pasar simplemente de ello. Al final, lo que digo siempre, la precisión se mide por comparar las cotas de las medidas restituidas respecto a un patrón que generalmente suele ser los datos de una estación total sobre un modelo real. Cierro esta ventana y me puedo quedar con esta. Le digo OK. Le digo, bueno, pues hemos pasado de 0,7 a 0,67. Igual, guárdamelo. Ya tenemos. Ahora volvemos a la cámara y le damos a la cámara. Y la cámara, que antes no teníamos calculado el caso 3, ahora ya tenemos un caso 3. Y ese caso 3 pues nos sirve para restituir también. ¿Qué será más preciso? ¿Utilizar el caso 3 o no utilizar el caso 3? Pues eso depende. La verdad es que depende. Si no utilizáramos el caso 3 tendríamos una precisión suficiente. Y si utilizamos el caso 3 hasta algunos grados de ajuste, pues seguramente la precisión mejorará, pero en ciertos casos no. Pero eso eso lo podremos comprobar siempre sobre los modelos reales. Siempre, repito, para saber la precisión exacta tendremos que comparar nuestras medidas restituidas con respecto a un patrón, que suele ser los puntos de una estación total. O otros métodos, porque no siempre vamos a utilizar una estación para determinar puntos. Pero bueno, en los modelos más complejos sí necesitaremos una estación. Pero en otros simplemente con un distanciómetro, 1 metro, y comprobar 4 o 5 cotas para que nuestro modelo sirva, porque nos es igual tener 2 centímetros que 4, pues nos será suficiente. Siempre tenemos que ajustarnos a qué es lo que queremos obtener y con qué grado de precisión. Ya sabéis que la precisión cuesta dinero y tiempo. Bueno, que al final suele ser lo mismo eso. Ok, pues bueno, pues con este modelo acabaríamos nuestra calibración. Es decir, ahora tenemos una cámara que se llama Canon Sergio 18 mm con un error de 0,67 y que tiene los 5 parámetros aquellos de las ecuaciones que veíamos al principio. Y esta cámara la podremos utilizar pues siempre que utilicemos nuestra cámara bajo esta forma de 18 mm y al infinito.
Y si en un momento dado me conviene cambiar la cámara porque para encuadrar mejor el objeto, pues al final tengo, en vez de 18 milímetros, ajusto un poco el zoom y me salen 23, ¿puedo utilizar esto? Sí, esto sí que es importantísimo. Sí, lo puedo utilizar. ¿Y qué tengo que hacer? Pues una cosa muy sencilla. Imaginaos que al final utilizamos 23 milímetros. Simplemente cambiar aquí 23. ¿Y los parámetros eso nos sirven? No, no nos sirve. Pero empezamos a meter puntos y después que metamos quizá 25 o 30 puntos, podemos recalibrar o calibrar inversa. Utilizar la calibración inversa. Y el programa, si los puntos esos que hemos metido son buenos y hemos utilizado preferentemente dianas naturales, nos ajustará todos los parámetros para darnos una precisión adecuada. Esto es lo que utilizamos, y lo veremos ahora con un ejemplo, en los modelos estos que hacemos de las iglesias. No sé exactamente qué distancia focal voy a utilizar, porque hasta que no me pongo delante no digo, bueno, pues yo quiero sacar los capiteles, o quiero sacar las basas, o quiero sacar la portalada entera. Entonces el cuadro me cambia y elegiré una distancia focal de acuerdo a que pueda coger todo eso que quiero sacar. Con lo cual empezaré a lo mejor por 18 milímetros si estoy un poco lejos, pero utilizaré 28 o lo que sea necesario en otro momento dado. Bueno, vamos a salirnos de esto, voy a cancelar. Y para ello voy a abrir un modelo en el que vamos a utilizar algo parecido a esto que hemos visto, pero sobre un modelo real, no sobre esto. Bueno, voy a coger como ejemplo, ya veis aquí la ventana de presentación, el simétrico al ejemplo un modelo 3D que hemos colgado en el foro, pero en vez de ser los capiteles del lado izquierdo, para no repetirlo, vamos a utilizar los capiteles del lado derecho. Y vamos a ver lo primero, ¿cuál es la cámara? Bueno, este modelo ya está restituido, ya he metido suficientes puntos. Vamos a ver un poco, como siempre. Voy a pasarle a mi modo de presentación de ventanas. Y vamos a coger una fotografía cualquiera. Está abriendo la fotografía. Bueno, aquí veis que los puntos están más o menos repartidos por toda la fotografía. No he utilizado puntos que designen geometría, es decir, no he buscado esquinas, ni bordes, ni encuentros extraños, ni nada. Solamente he utilizado puntos que se puedan considerar dianas naturales y que se vean claramente entre todas las fotografías. Las fotografías están sacadas con el famoso 0.15, aunque puede variar un poco de unas a otras. Y lo que se trata es de buscar puntos antes de realizar la calibración inversa que se repartan por toda la fotografía. Es como si utilizáramos una plantilla, pero sobre un modelo real. ¿Por qué? Porque para restituir nubes de puntos es necesario que la nitidez, y lo repito muchas veces, de las fotografías sea muy alta. Y para eso tenemos que enfocar. Y nunca estamos seguros de, ni de cerca, de cuál es la distancia focal que vamos a utilizar. Porque al final, cuando enfocamos, le decimos primero pasamos a modo automático, él enfoca, pasamos a modo manual y sacamos todas las fotografías de esa manera, guardando esa distancia. Vamos a ver a qué cámara corresponde esta. Bueno, pues esta cámara corresponde exactamente a una distancia focal de 28 milímetros, que cuando sacamos las fotografías, desde luego que no teníamos calibrada la cámara a 28 milímetros, ni nada que se le parezca. Lo más cercano que teníamos calibrado eran 18 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que en el modelo original, cuando introducimos las fotografías y nos dice qué cámara quieres utilizar, pues le decimos, utiliza aquella de 18 milímetros. Y él nos dirá, oye, pero esa cámara no se corresponde con las fotografías